Para conversar al respecto está con nosotros la doctora Luz Pacheco, a quien le damos la bienvenida. Doctora Pacheco, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias también, Cristian, encantada. Lo dije correctamente, ¿no? Creo que usted, ¿no? Aprobaba con la cabeza que se anula la decisión de la Corte Suprema y la aclaración que ustedes no se pronuncian respecto de si es inocente o culpable. Explíquele un poco, por favor, a los televidentes esta frase. La precisión. Sí, lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional, como bien nos dice, no va a determinar si una persona es inocente o culpable. Lo que hace es ver si durante el proceso se ha podido vulnerar algún derecho fundamental de la persona que presenta el habeas corpus. En este caso lo que vimos es que se había cometido un delito en el año 1988, que con un plazo extraordinario la prescripción vencía en el 2018, en noviembre del 2018. ¿2018 o 2008, perdón? 2008, pero había 10 años más porque todavía estaba en proceso. Ok. Entonces caducaba, por decirlo, prescribía en el 2018. Perfecto. En noviembre del 2018. La Corte Superior absolvió al señor Urresti en octubre, o sea, faltando un mes ya para la prescripción. Ahí determinó que el señor era inocente del asesinato del señor Bustíos. Hubo una apelación y en la apelación la Corte Suprema lo que hace es añadir un calificativo a ese homicidio, a ese asesinato que se había cometido, un agravante es la palabra exacta, un agravante que no estaba en el Código Civil de 1921, que era el que tenía que aplicarse porque el delito había sido cometido en 1988, ya que el nuevo código es de 1991, pero la Corte Suprema aplica un agravante de 1991 a este hecho cometido varios años antes. Entonces, eso es aplicar retroactivamente una norma. Entonces, veíamos que había dos errores graves que vulneraban derechos fundamentales. Uno, que había prescrito ya la acción porque la condena que hace la Corte Suprema es en el 2023, cuando habían pasado 5 años desde que había prescrito realmente la potestad de ya absolver o condenar a la persona nuevamente. Entonces, frente a la prescripción y también a este hecho que he mencionado, ¿no? Que se haya podido utilizar un agravante de un código posterior, eso salió sobre todo en la audiencia. En la audiencia le decíamos, pero ¿cómo pueden ustedes emplear un agravante de un código posterior? No, lo que pasa es que hemos empleado uno de 1921, pero lo hemos homologado y eso no se puede hacer. ¿Esto lo planteaba quién, perdón? Eso lo planteaba el representante del Poder Judicial. Ah, de la familia. Sí, bueno, y también del Poder Judicial, los dos. O sea, decían... Claro, porque me imagino que el Poder Judicial envía a un representante a sostener y a defender la sentencia de la Suprema. Exactamente, tal cual. Eso es lo que pasa. Entonces la procuradora decía eso, no, que había llenado de contenido esta palabra de la alevosía, entonces era igual, homologable a lo que había en el Código de 1921, y eso no se puede hacer. No cabe la analogía en el derecho penal. Entonces, para nosotros, en cada caso, nosotros no estamos viendo si esa persona nos cae bien, nos cae mal, es terrorista, lo acusa. No, no. O sea, aquí es una cosa objetiva. El Estado tenía hasta 30 años para determinar la culpabilidad o inocencia. Había pasado ya ese plazo, dentro del plazo había determinado que era inocente y después dicen que es culpable. Pero yo, como digo, el segundo paso se hizo cuando ya estaba prescrita la... ¿Cuál era esa analogía, si me permite? Sí. Porque entiendo que hay el concepto de alevosía similar a la gran crueldad o perfidia. Exacto. O es perfidia o es alevosía. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia de cada una? Tengo acá la definición de cada una, pero que usted quizá me pueda ayudar. Lo que ocurre es que se nos decía también en la audiencia, ¿no? Al señor Urresti lo habían acusado de haber cometido un asesinato con gran crueldad. Eso es de lo que él se defendió durante el proceso. Sin embargo, cuando llega la condena, lo acusan por alevosía. Y esa alevosía permitía ya hablar de un contexto de lesa humanidad y por tanto que fuera imprescriptible. Entonces, eso es lo que pero doctor, entonces, a ver, déjeme entender. O sea, desde su punto de vista, la Corte Suprema también incluye este concepto que no debió incluirlo al hacer una analogía, porque así también, digamos, salvaguardaba y tenía un efecto respecto del plazo para que no prescriba. Exactamente. O sea, era una jugada de ajedrez, o sea, era... Planteo esto para luego también inmediatamente abrir la puerta de la imprescriptibilidad o del plazo mayor. Eso es lo que nosotros veíamos, ¿no? Y eso ya había prescrito, o sea, porque ese hecho fue en 1988, como decía, 20 años, máximo 30, 2018 era el plazo máximo, noviembre. El juzgamiento que hizo la Corte Superior fue 2018, octubre.
pero ya cuando entra a la Corte Suprema, como digo, falla tal su sentencia 5 años más tarde. Ok, a Urresti no se le sentenció por una autoría mediata, sino por ser autor material también del asesinato, ¿verdad? Lo que yo tengo entendido, según lo que hemos podido ver en el expediente, es que había 2 personas que ya han sido... Claro, el famoso Ojos de Gato, ¿no? Sanbento y uno más. 2 más que fueron condenados por el asesinato del señor Bustillos, y parece que uno de ellos mencionó que también estaba el señor Y a partir Urresti, de ahí es que surge todo esta nueva. todo lo segundo. Y entonces lo que también llama la atención, como estos 2 los acusan de haber cometido el asesinato por decir el agravante A, ya él con el agravante Z, cuando eran los mismos hechos. O sea, todo eso también era discordante. Pero es que a ellos sí se les sentenció dentro del plazo y no se necesitó... No, claro. Exacto. ¿Jalar esto para ampliar el plazo también? Eso es lo que se ve, ¿no? Porque efectivamente fueron ya condenados, están ellos en la cárcel, en cambio el otro señor se hizo todo esto que llama la atención. Esto es un tema, obviamente jurídico, y también está la parte, digamos, ¿no? Emocional, que es completamente entendible, de la familia de Hugo Bustillos. Pero también es cierto, doctora, que la hija de Hugo Bustillos ha conocido el tema de fondo. Es normal una persona tantos años en estos vaivenes de la justicia, claro, que uno termina también conociendo un poco el tema y comienza a conocer también, ¿no? Conceptos jurídicos. Por eso es que yo quiero escuchar, ¿no? Tenemos unas declaraciones de la hija de Hugo Bustillos. A ver. Ok, desde el punto de vista jurídico, más allá del tema emocional, ustedes efectivamente no dicen si es culpable o inocente, pero la Corte Suprema sí dijo que era culpable. Claro, ustedes plantean que la Corte Suprema, más allá del análisis respecto de su culpabilidad o no, cometió y vulneró algunos derechos de Urresti, como el tema de la prescriptibilidad y obviamente el tema de hacer una analogía que no corresponde en el derecho penal. Pero un punto tiene la señorita en el sentido de que, claro, ella siente de que nadie le dice si es que era culpable o no y se agarran, claro. Yo sé que para el derecho no son formalismos, pero finalmente no se llega a conocer si fue culpable o inocente. ¿Cómo atajar justamente esta crítica de la hija de Hugo Bustillos? Yo creo que el dolor jamás prescribe, más si ha sido unas circunstancias tan dolorosas como la de su padre. Yo comprendo que eso es un dolor que a uno le acompañará toda la vida, pero a nosotros no nos corresponde entrar en ese terreno, sino decir, acá hay un ciudadano al que le están acusando de haber cometido una acción, le han hecho un juicio en base a esa acusación y después lo condenan con otro criterio, en base a otro criterio. Entonces, eso, con independencia de si es Urresti o quien fuera la víctima, aquí hay que ver el Estado ha actuado como le corresponde o se ha extralimitado. Y lo que nosotros encontramos es que la acción del Estado a través de un órgano de justicia había violado los derechos fundamentales de la otra persona. No puedo saber, yo no he entrado al detalle, nunca he leído con detalle, como vuelvo a decir, me apena mucho por la familia, pero así como ella dice, yo no tengo claridad, pues a lo mejor el señor Urresti dice, bueno, yo soy inocente, yo no fui y a mí me vienen juzgando y persiguiendo por algo que yo no hice. O sea, hay 2 personas. La superior lo declaró inocente en el caso de fondo y la Suprema lo declaró culpable en el caso de fondo. Y ustedes no entraron al fondo del caso, sino solamente a las formas, a los conceptos de la vulneración de derechos. Exactamente. Y por esa razón se anula la de la Corte Suprema. Y por eso decimos que salga en libertad. Pero entonces, si ya prescribió, no hay manera de que esto se vuelva. O sea, más allá de que... Porque hay algunos casos en que se viola un derecho, pero obviamente se tiene que hacer un nuevo juicio subsanando. En este caso no, en este caso... Prescribió. Claro. Respecto de ese delito, Urresti nunca va a poder ser vinculado para nada. O sea, ya prescribió. De hecho, que ya prescribió. No pueden volver a empezarle el juicio porque eso ya pasó. Y no es la única persona. Estamos viendo, lamentablemente, más de un caso que se demora tanto el Poder Judicial o el Ministerio Público, quien fuera, que prescriben los delitos. Ahora, no podemos decir entonces que sean imprescriptibles, no, pues porque tiene que haber también una cierta seguridad. O sea, el Estado no puede perseguir de por vida a alguien. En Estados Unidos tengo entendido que el juicio penal es solo una vez. Si el Estado falla, no puede volver a juzgarte por lo mismo. Podrá venir la reparación civil, pero aquí en el Perú yo he leído casos que 3 veces, 4 veces te declaran inocente y después te lo anulan y hasta que por fin te condenan. Pero también no todos los casos llegan a la máxima instancia, ¿no? Como es la Corte Suprema allá. Hay una serie de limitantes para que solamente muy pocos casos lleguen a la Corte Suprema. Son muy casos los que revierten decisiones de las Supremas. Exactamente, eso sí es cierto. Sí. Juanita Pastores, la esposa de Daniel Urresti, también brindó declaraciones. Tenemos que poner finalmente no las dos partes de los familiares, digamos, de los involucrados. A ver.
Mi esposo está muy saludable y con ganas de salir y ser un kraken contra la delincuencia. Estamos súper felices que por fin se haya hecho justicia. Agradecemos al TCE que por fin reconoce a un hombre decente, un hombre inocente, que por cuestiones de ideología y política lo han mantenido preso durante 3 años. Bueno, hay unas declaraciones de José Luna también, ¿no? Que aparece ahí José Luna papá y José Luna hijo. No, esas no las voy a poner. No me interesa el cherry que quiera sacar políticamente el señor José Luna y su hijo, que tienen otras cosas por las cuales contestar. Ahora, entrando al tema de fondo, ¿es correcto que la señora diga que su esposo es inocente? Claro, ella seguramente lo dice en base a la decisión que hizo la Corte Superior, ¿no? Como se ha anulado la de la Suprema, y ella dice, bueno, mi esposo es inocente. Es lógico, así como la hija piensa que podría decir es culpable, pero por unas cuestiones de prescripción, de tiempos, lo han liberado. Pero para mí me quedo con el tema de fondo de la Suprema, es culpable. O sea, estamos en una situación en que cada uno puede finalmente clamar inocencia como culpabilidad. O sea, cada familiar va a defender aquello en lo que cree. Entonces la esposa del señor Urresti está convencida de la inocencia de su marido, como él también dice que él es inocente. Okay. Por el otro lado, los demás piensan que es culpable y como bien dice usted, pues cada parte va a quedar con eso en la cabeza. Doctora, acláreme una cosa que también se ha mencionado mucho, ¿no? Porque dice, esta es justamente la ley que sacó el Congreso, ¿no?, para la impunidad, etcétera, etcétera, la ley 32-107, y entiendo que esto no se ha visto acá, ¿o sí? Sí. ¿Ha jugado un papel o no? Es decir, ¿es en base a esa ley que ustedes han declarado la prescripción? Lo que pasa, como le decía antes, la Corte Suprema, al haber argumentado que había esta causal y que podía encuadrarse el asesinato dentro de la lesa humanidad, pues de alguna manera está queriendo que eso fuera imprescriptible. Y nosotros hemos dicho que no, que por un lado ya está esa ley, que nosotros hemos confirmado su constitucionalidad y por tanto, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, no cabe que sea inaplicada por los jueces, ya que el tribunal ha dicho esta ley se tiene que aplicar tal como pero esa ley no existía cuando la Suprema lo declaró culpable. No existía, Okay. pero ya decía, claro, que por eso porque era imprescriptible. Ok, entonces, pero entonces, si esa ley no estuviese vigente, ustedes tampoco podrían haber resuelto como han resuelto. O sea, la ley 32... Claro, si la ley 32-107 no se hubiese publicado durante este Congreso, ustedes no habrían podido fallar de la manera en que han fallado, dejando libre a... o sea, no habrían podido decir, no, esto ya prescribió, no tengo un asidero legal para decir que ya prescribió, ¿o sí? Sí, yo creo que sí, porque ya desde antes está que el Estatuto de Roma fue ratificado en el Perú con la condición de que se pudiera estar vigente para adelante, no para atrás. Por tanto, todos los hechos cometidos entre la época del terrorismo no fueron delitos de lesa humanidad. En consecuencia, ese ha sido el criterio que hemos tenido la mayoría. El Estado no se organizó como pasó con los nazis, todo el Estado de manera jerárquica, organizada, para matar sistemáticamente a la población civil. Lo que el Estado hizo fue defender a la población civil del ataque terrorista. En esa más de 1 millón de patrullas que hizo el Ejército en esos 8 o 9 años de lucha contra el terrorismo, allí hubo excesos, todos los reconocemos. Pero eso no configura esos excesos en delitos de lesa humanidad. Fueron excesos, ¿por qué? ¿Y por qué no lesa humanidad? Porque no fue una acción desde el Estado para matar gente de manera indiscriminada, por como pasaba con los judíos, ¿no? Ok, pero esa era, digamos, materia de interpretación como la que usted tiene. Ajá. De hecho, la Corte Suprema interpretó de otra manera hasta que finalmente esta ley de alguna manera vino a zanjar el tema y que además ustedes han ratificado, entiendo, en el TC también. Exactamente. Entonces ahora la han aplicado y finalmente... No, se resuelve esto. Exactamente. O sea, Okay. por un lado la prescripción a través de, como bien dice, ya no hay duda de que esa ley ha sido ratificada por nosotros indirectamente, y después también todo el tema de la tipicidad penal, que veíamos que se había aplicado retroactivamente este código. Pero el doctor Monteagudo, iba a decir Bernardo Monteagudo, no es Manuel Monteagudo, entiendo que él también, cuando ustedes ratifican la constitucionalidad de esta ley, él también tuvo un voto en minoría. Sí. ¿Fue solamente él? No, por eso le digo, en el caso de este caso hubo 2 más que no estuvieron de acuerdo, porque hacen una diferenciación de los delitos de lesa humanidad según Yugoslavia, según la Segunda Guerra Mundial, cuándo se puede calificar de lesa humanidad, tienen otro criterio. Okay. Pero todos coinciden que en este caso el señor Urresti
hay acá una anormalidad respecto a la tipificación legal, aplicación retroactiva de un código, o sea, son otros elementos. Ok, entonces, digamos, no se centran solamente en el tiempo, en el plazo, Exacto. sino que además dicen, oye, ¿cómo a Vidal Sambento y a la otra persona, creo que era Rojas, los acusaron con este agravante y sin Exactamente. embargo a Urresti le han metido algo que es mucho más grave? Exacto, y no estaba vigente cuando él se sucedieron los hechos. No estaba ese agravante. Porque justamente esa gravedad es lo que lo convierte en imprescriptible por lesa humanidad. Claro, en el entendido que tienen ellos de que hubo lesa humanidad en el Perú. Ok, entonces la ley 32.107 fue, digamos, ¿no? Declarada por ustedes como constitucional por una votación de 4-3. Exactamente. Ok, y en este caso ha sido 6-1. 6-1. Usted conoce un poco, me imagino que en el debate, porque después cada uno obviamente escribe, ¿no? Y el voto en minoría del señor Monteagudo, pero ¿cuál era un poco la postura de Monteagudo, digamos, la polémica frente a la decisión de ustedes? Obviamente con cargo también a buscar de primera mano al señor Monteagudo. Para él lo fundamental es que sí ha habido lesa humanidad y por tanto que esto es una norma jus cogen y es imprescriptible y por tanto todo lo que pasó en esa época para él es lesa humanidad. A diferencia de lo que pensamos los demás, que no se configuró la lesa humanidad en la actuación del Estado, él piensa que sí. A ver, déjeme analizar, ahorita vamos, pero entonces, ¿cómo así, si hay lesa humanidad? Es decir, 4-3 dijeron que no era, perdón, 3 dijeron que no era constitucional, pero de esos 3, 2 sí han estado de acuerdo con este fallo. Entonces, ¿en qué se contradicen 2 con Monteagudo? No se contradicen, sino que ellos dicen, aquí lo que ha habido es esto que estamos diciendo, por un lado, los hechos son de 1988, como ellos dicen que se puede hablar de lesa humanidad en conflictos internos a partir de 1991, no se puede hablar de lesa humanidad para este hecho cometido en 1988. Es una diferencia que ellos hacen para decir cuándo empieza ellos a considerar que hay lesa humanidad. Es un poco enredado, pero en sí, fin. es un poco enredado, pero bueno, finalmente se aclara ese tema. Claro, y claro, el tema de la libertad y es un tema que compete al INPE, me imagino, a los abogados y eso. Claro, hemos dicho que se proceda a la excarcelación porque nos parecía que ya demasiado tiempo el señor está en la cárcel cuando no había prescrito, cuando tomó la decisión la Corte Suprema. Ok, solamente una última. ¿Siente usted que, de acuerdo a los últimos casos, hay una buena cantidad de jueces que están desconociendo la constitucionalidad que ustedes dieron de la ley 32.107? Nos llegan datos de que no todos los jueces están aplicando la ley y eso me parece que juega en contra de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Pero entiendo que la presidenta del Poder Judicial tampoco no está tan de acuerdo. No, efectivamente, pero bueno. ¿Y ahí qué se hace? Lo que vamos diciendo, ¿no? Que no se puede, o sea, la potestad, de acuerdo a la Constitución, que puede declarar si es constitucional o no una norma, es solo el Tribunal Constitucional. No pueden hacerlo los jueces mediante un acuerdo de plenario, una directriz, eso no es competente. Eso lo hemos dicho también. Doctora Luz Pacheco, muchísimas gracias. Encantada también.